Abigail ya no esperaba ninguna alegría de la vida. Hubiera sido mejor morir en el accidente de avión, pensaba y decía en voz alta la joven mujer. Ni su amoroso esposo John ni sus amigas podían convencer a Abigail. Su vida había perdido sentido después de que, en aquel accidente aéreo, perdiera a su pequeña hija Darcy. Por las noches, en pesadillas aterradoras, Abigail solía ver cómo ocurrió. Mamá, mamá, vamos a la casa de la abuela, no podía calmarse la pequeña Darcy. Sí, querida, respondía Abigail mientras besaba a su hija. Las muecas de Darcy provocaban sonrisas amables en el personal del aeropuerto y en los pasajeros que estaban formados para embarcar. ¿Y qué le vamos a regalar a la abuela?, preguntaba la pequeña. Le llevo cosméticos rejuvenecedores. Y también tus dibujos, mi amor. ¿Llevas también los dibujos del rebaño de ciervos? Sí. ¿Y los iris? Y los iris también. Mamá, no quiero volar, de repente se quejaba la pequeña Darcy. Era su primer vuelo y el último, pensaba Abigail con dolor y amargura. Vamos, cariño. ¿No quieres ir a ver a la abuela? Sí, sí, pero mejor vamos en tren. Ya es tarde. Compramos boletos para el avión. Tengo miedo. ¿Y si el avión se cae? Abigail entonces se rió condescendientemente. Entiendo, mi niña, es tu primer vuelo. Pero no te preocupes, voy a ponerte un colgante mágico en el cuello. Con él no te pasará nada malo. De verdad. De verdad, querida. Y Abigail besó a su hija una vez más. Abigail colocó un simple colgante en forma de gota de lluvia en el cuello de Darcy y le dijo, cuando yo era pequeña, como tú, recibí este colgante de mi abuela. Desde entonces, todo siempre me ha ido bien. Abigail no estaba mintiendo, su vida hasta aquel fatídico vuelo había sido sorprendentemente exitosa. Abigail tuvo muchas amigas desde la infancia, con las que mantenía contacto hasta hoy. Estudió en la universidad la carrera que siempre quiso, consiguió un trabajo interesante después de sus estudios y se casó con John. Luego, en la vida de Abigail apareció la pequeña Darcy. ¿Qué más podría desear? Abigail no deseaba nada. Criaba a Darcy y estaba feliz. Todo seguía su curso, todo iba bien, incluso demasiado bien. Las antiguas leyendas dicen que los dioses son envidiosos. Tal vez, de hecho, algún habitante del cielo envidiaba la felicidad de Abigail. Los pasajeros tomaron sus asientos en la cabina. Abigail y Darcy también se sentaron. Darcy miraba interesada por la ventanilla. Atención, el avión está despegando, anunció la azafata. Después de un rato, Darcy ya no recordaba su miedo al vuelo. Observaba alegremente las nubes. Oh, mamá, esa nube parece un delfín, esa parece un corderito y aquella parece un castillo. Sí, sí, muy parecido, asentía con una sonrisa la feliz madre. Oh, qué interesante, se animó Darcy. Y entonces el avión fue sacudido. Oh, mamá, ¿qué está pasando?, panicó la niña. Nada, esto pasa a veces, respondió Abigail, palideciendo, aunque no estaba segura de que eso fuera realmente normal. La sacudida se repitió. Ahora todos los pasajeros en la cabina, niños, mujeres y hombres, estaban abiertamente en pánico. Darcy lloró, ¿y el colgante? Dijiste que mientras tenga el colgante en el cuello, todo estará bien. Sí, tranquilizó Abigail a su hija, todo estará bien. Solo abrázame y no me sueltes. Y entonces el avión comenzó a perder altura rápidamente. Abigail no entendió cómo sucedió,
pero en algún momento simplemente perdió el conocimiento. Despertó ya en el suelo. Era de noche, pero Abigail pudo distinguir los restos humeantes del avión y los árboles caídos. Darcy. Darcy. Hija, llamó Abigail a su pequeña. La conciencia de la mujer iluminó su mente como un rayo. Si estoy viva, entonces mi hija también podría haber sobrevivido. Sorprendentemente, Abigail se encontraba intacta, ni siquiera se había roto nada. Darcy. Darcy, llamando a su hija, Abigail caminaba alrededor de las partes humeantes del avión. ¿Qué pasa, señora? Perdió a su hija, escuchó Abigail una voz masculina que no parecía muy compasiva. Resultó que había más de una docena de sobrevivientes, algunos heridos, otros relativamente intactos. Sí, ¿no han visto a mi Darcy?, preguntó Abigail sin perder la esperanza. Temo que tu Darcy ya está en un lugar mejor, respondió el mismo hombre. Abigail rompió a llorar. Decenas de personas murieron en el accidente. Solo quedaron huesos, dijo en voz baja el desconocido. Varios hombres, más o menos ilesos, se ofrecieron a ayudar a Abigail a buscar a Darcy. Buscaron toda la noche, buscaron al día siguiente. Luego llegaron los helicópteros de rescate. A Abigail, que se resistía y se revolvía, la subieron al helicóptero. No, no voy a volar a ningún lado. Debo encontrar a mi pequeña. Prometo que la buscaremos, dijo el jefe de los rescatistas a Abigail. No, me quedaré. No voy a volar a ningún lado. Pobre, pobre mujer, qué dolor perder a un hijo, susurraban a su alrededor. El helicóptero aterrizó en la ciudad, donde Abigail fue recibida por su esposo John y dos amigas. John, no pude proteger a nuestra pequeña, susurró Abigail a su esposo entre lágrimas, reconociendo por primera vez que su hija podría estar muerta. No es tu culpa, querida, John abrazó a su esposa y también lloró. Abigail temblaba como si tuviera frío. Necesita medicamentos, algún calmante, notó una de las amigas. Y Abigail entró en una crisis de histeria. ¿Por qué? ¿Por qué mi Darcy murió? Le di un colgante en forma de gota de lluvia. El colgante debía proteger a mi pequeña. John suspiraba y se secaba las lágrimas. En casa, las amigas le pusieron tranquilizantes a Abigail. Por un momento, ella se durmió, pero cuando volvió en sí, recordó todo y comenzó a gritar de nuevo. ¿Por qué así? ¿Por qué? ¿Por qué no funcionó el colgante mágico? Las palabras de su esposa sobre el colgante mágico eran como clavos en el corazón de su marido. Él intentaba consolarla como podía. Los rescatistas están buscando a nuestra niña. Quizás se desmayó debajo de un arbusto. Pero John no creía en su propia mentira. Tenía que aceptar que la hija no había sobrevivido. Debo estar agradecido de no haber perdido a mi esposa, se consolaba John. Observaba con preocupación a Abigail, mientras ella seguía llorando y hablando sobre el colgante mágico. A veces, ella se proponía ir al lugar del accidente para buscar a su hija. Estos rescatistas no están buscando a Darcy correctamente. Solo una madre puede encontrarla. John estaba desconcertado. Consultó con las amigas de Abigail, Mia y Kimi. Lamentablemente, dijo Mia, la más valiente, creo que Abigail necesita ver a un psiquiatra. John tosió en su puño. ¿Crees que es necesario? Estoy pensando en la salud de mi amiga. Bueno, ¿qué se puede hacer? Dijo John. John y Mia llevaron a Abigail al hospital psiquiátrico. En la consulta, Abigail pasó varias pruebas sencillas.
El doctor con gafas ya estaba a punto de declarar que Abigail estaba relativamente bien, cuando la joven mujer se descontroló y gritó: «¡El colgante mágico! ¡El colgante mágico! ¿Por qué no salvó la vida de mi hija?». Las caras de John, Mia y el médico se alargaron, y Abigail continuó cantando hechizos con exactitud. «Colgante mágico, colgante mágico. ¿Recuerdas, John, que nuestra hija siempre quiso que le compráramos un perro? Y nosotros decíamos, no, habrá demasiada suciedad y pelo en la casa, y nunca le conseguimos ni siquiera el cachorro más pequeño». Abigail miró a todos con una mirada enloquecida. «Díganme, deberíamos haberle comprado un perro a Darcy, debíamos hacerlo». Ion se secaba las lágrimas, Mia temblaba de angustia. «Lamentablemente, esto es un delirio», constató el doctor. «Su esposa tendrá que quedarse bajo nuestro cuidado». «¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer?», repitió John en desesperación. Él y Mia acompañaron a su esposa hasta la sala. Allí, las enfermeras acostaron a la joven mujer en la cama y le administraron tranquilizantes. Abigail se quedó dormida. «Ahora es mejor que se vayan», sugirió el doctor. «Visiten a Abigail los miércoles y sábados». John quería besar a su esposa. «No es necesario», dijo el doctor en voz baja. «La despertarás». Así, John, que había sido un hombre de familia feliz, se convirtió en un amargado solterón. Su hija había muerto y su esposa estaba encerrada en un hospital psiquiátrico. Al despertar y recordar esto, John apenas podía contener las lágrimas. Dejó su trabajo. Tenía los medios para vivir relativamente bien sin trabajar. Al despertar, John se preparaba tostadas con salchichas, las masticaba lenta y meticulosamente, luego encendía la televisión y pasaba el día cambiando de canal, viendo programas de animales, fútbol, noticias y el pronóstico del tiempo. El pobre olvidaba afeitarse. Solo se animaba en los días en que podía ir a la clínica a visitar a Abigail. Entonces se arreglaba, se ponía pantalones y camisas limpios, compraba pomelos y plátanos, las frutas que a Abigail le encantaban. Iba al hospital. De la sala salía Abigail, pálida como una sombra. «¿Cómo te sientes?», preguntaba John tímidamente. «Gracias, ya me siento mejor». La conversación no fluía. Abigail ya no cantaba sus hechizos, no mencionaba que debieron haberle regalado un perro a su hija, ni hablaba en voz alta sobre Darcy. Claro, John sospechaba cuánto dolía el corazón de su esposa. Por alguna razón, se sentía culpable. «¿No quieres ir a casa?», preguntaba desconcertado. «Los médicos no lo recomiendan. Ellos creen que es mejor que siga en el hospital, mirando a algún punto más allá de mi esposo», respondió Abigail, sin mirarlo. «Sí, tal vez tengan razón. Además, este es mi. Ion, te traje frutas». «Gracias. Vete a casa». Abigail llevaba ya varios meses en el hospital psiquiátrico. John sufría. Estaba acostumbrado a tener cerca a una mujer amorosa y atenta, y esa costumbre le jugó una mala pasada. Un día, mientras John veía televisión como de costumbre, alguien tocó la puerta. «¿Quién puede ser?», preguntó, un poco sorprendido. Al abrir, John vio que Mia estaba en el umbral. «Mia, ¿qué haces aquí?», se sorprendió John. «Vine a apoyarte». Mia limpió la casa a fondo, luego fue al supermercado y preparó la mesa. Hacía mucho que John no comía tan bien. Mia cocinó una sopa espesa y sustanciosa con mucha carne, preparó sándwiches con salchichón ahumado y una ensalada exquisita. Ion,
por primera vez desde la muerte de su hija, se sintió bien. Cuando terminaron de comer, apareció una botella de vino en la mesa. Quizás no sea una buena idea, dudó John. No había bebido alcohol en mucho tiempo. Claro que sí, aseguró Mia. Necesitas relajarte. ¿Lo crees? Estoy segura. Después de un par de copas, John se sintió de maravilla y no se opuso cuando Mia comenzó a desabrocharle la camisa. Lo que siguió parecía un dulce sueño. John y Mia despertaron juntos en la misma cama. El hombre sintió remordimiento. ¿Y Abigail? ¿Qué pasa con Abigail?, dijo Mia pensativa. Siempre te he amado, John, y ahora te necesito especialmente cuando Abigail no puede apoyarte. No sabes, tal vez ella se quede en el psiquiátrico para el resto de su vida. Lamentablemente, Abigail está más cómoda allí. John dejó de resistirse, como cuando Mia le desabrochó la camisa por primera vez. Se veían todos los días, comían en restaurantes, luego iban a la casa de John o de Mia y pasaban la noche juntos. Aunque el hombre sentía culpa, no se podría decir que dejó de amar a Abigail. La visitaba en el hospital psiquiátrico cada miércoles y sábado, a veces Mia lo acompañaba. Entiende, le decía Mia a John, Abigail también es importante para mí. Pero ahora es medio ser humano, un inválido espiritual. No se ha recuperado de la muerte de nuestra hija. Y tú necesitas la compañía de una mujer completa. John aceptaba a regañadientes. Pasaron 6 meses. Un día, el doctor llamó a John y dijo: considero que la estancia de su esposa en el hospital psiquiátrico ya no es necesaria. Llévela a casa. No tiene sentido que siga aquí. John pidió un taxi y llevó a su esposa a casa. Abigail se sentó en silencio. ¿Cómo te sientes?, preguntó John con preocupación. Gracias, no es necesario. ¿Quieres que vayamos mañana a tu museo de paleontología favorito? Gracias, pero no hace falta. John mordió su labio con frustración. Mia tiene razón. Abigail ahora es una inválida espiritual. Nunca se recuperará de la muerte de su hija. Pero hay que seguir adelante. Podríamos tener otro niño. Sin embargo, John no tenía intención de abandonar a Abigail. Esta es mi cruz, decidió. Se dedicó a cuidar de su esposa, mientras secretamente seguía viéndose con Mia. A Mia, al parecer, le convenía esta situación. Abigail es mi amiga, la quiero, le dijo Mia a John. No quiero que la dejes. Gradualmente, cuidar de su esposa se estaba volviendo una carga para John. Para estar menos en casa, volvió a conseguir un trabajo. Después del trabajo, iba con Mia a un restaurante, luego a la casa de Mia y pasaba la noche con ella. Los amantes llegaron al punto de casi no ocultar su relación. Sin embargo, John estaba seguro hasta el último momento de que Abigail no sospechaba nada, hasta que un día la esposa dijo: «Lo sé todo». «¿De qué hablas?», no entendió John. «De ustedes y Mia». John se sonrojó y se puso incómodo. «Escucha, puedo explicarlo todo». «No hace falta explicar nada. Haz lo que quieras». «¿En serio? ¿No vas a pedir el divorcio?». «No. Aún te amo, John. Eres el padre de Darcy, hagas lo que hagas». La confesión de la esposa tocó algunas cuerdas en el alma de John. Miró a Abigail con cariño. Vaya, pensó el hombre con desesperación. Qué pena que ella realmente, como dice Mia, sea una inválida espiritual. Me gustaría restaurar nuestra familia.
La muerte de Darcy, lamentablemente, lo arruinó todo. Desde entonces, se estableció un orden extraño en la casa de John y Abigail. Abigail pasaba el día en la habitación, bordando, pintando o revisando las fotos de su hija. Parecía que la joven mujer había vuelto a la infancia. John estaba contento de que ella no delirara ni llorara. Por la mañana, se preparaba el desayuno para Abigail y se iba al trabajo. Regresaba con Mia. Mia preparaba una deliciosa cena y también dejaba en la nevera el desayuno que Abigail no había comido. A veces, Mia se quedaba a pasar la noche, durmiendo abiertamente en la misma habitación que John, sin preocuparse por Abigail. Y a Abigail parecía no importarle. Una vez, en un día libre, cuando John y Mia estaban sentados a la mesa, bebiendo vino y jugando a las cartas, Abigail salió de la habitación y dijo: «Quiero dar un paseo». «Querida», se apresuró Mia, «déjame ir contigo». «No, iré sola». «Gracias». John y Mia ayudaron a Abigail a vestirse. «No te alejes demasiado», le aconsejó John a su esposa. «Está bien. Daré un paseo por el parque». Abigail salió del apartamento. «Me da miedo dejarla ir», confesó John. «No quiero que le pase nada. Se ha convertido en una verdadera niña». «Que salga a pasear es una buena señal», dijo Mia pensativa. «Parece que Abigail está mejorando». «Ojalá tengas razón». Desde ese día, Abigail empezó a pasear por el parque. Caminaba por los lugares donde solía ir con su hija. Los recuerdos acosaban a Abigail. Revivía cómo Darcy miraba a los caniches, a los pastores y decía: «Mamá, ¿por qué no tenemos un perrito también?» «Eres tú mi perrito», reía Abigail, pero no daba permiso para tener un perro. Un perro requiere mucho cuidado. A veces Abigail explicaba: «Hay que sacar al perro a pasear, cepillarlo. Y tú eres demasiado pequeña para eso». Si Abigail hubiera sabido cuánto tiempo le quedaba a la pequeña Darcy, habría alegrado a su hija con un cachorro. Darcy escuchaba sin quejarse ni protestar, solo sacaba el labio inferior. Así eran los recuerdos de Abigail. Pasaron 3 años. La relación amorosa de John con Mia continuaba, y a Abigail le seguía dando igual. Abigail o estaba en su habitación o paseaba por el parque. La joven mujer ahora era como una sombra. Mia y John no se avergonzaban en absoluto de Abigail. A veces John preguntaba: «¿Quieres algo?». Abigail respondía en voz baja: «Mi vida terminó. No quiero nada más». En primavera, Abigail volvió a salir a pasear por el parque. A su alrededor resonaban las risas de los niños y los perros sueltos ladraban. Abigail miraba a su alrededor con una mirada dolorida y pensaba en lo bueno que sería morir en lugar de Darcy. O al menos, morir junto a su hija. Darcy podría estar aquí, pensaba Abigail, observando la alegría en el parque. ¿Por qué? ¿Por qué murió? Es tan injusto. Y de repente, Abigail escuchó una risa de niña cercana que le pareció familiar. Abigail se sobresaltó y miró atentamente. Una niña sucia, medio ciega con grandes gafas, arrastraba a un cachorro rojo con una cuerda. El cachorro ladraba y gemía, moviendo la cola, y parecía completamente feliz con su pequeña dueña. «A ustedes, mendiga», gritaban otros niños señalando a la niña y se dispersaban. A Abigail le dio pena a la niña, que estaba mal vestida con un abrigo de invierno fuera de temporada. Por primera vez desde la muerte de Darcy, Abigail sintió ternura hacia alguien. «Ven aquí, querida», llamó la mujer a la pequeña. La niña no entendió de inmediato que le hablaban a ella.
¿Qué, tía? Pequeña, ven aquí, volvió a llamar a Abigail, y pensó con amargura, si Darcy estuviera viva, tendría la misma edad. ¿Es tu cachorro? Sí. ¿Cómo se llama? Mateo. Es un nombre bonito. La niña sucia y Abigail, elegantemente vestida, se miraban con creciente simpatía. Los rasgos del rostro de la niña le parecían vagamente familiares a Abigail. ¿Por qué llevas esas enormes gafas? Sin ellas, casi no veo nada. Lo siento. No pasa nada, tía. Yo casi no veo nada ni con ellas. La niña se rió, como si hubiera algo divertido en eso. ¿Y por qué nadie te trata? Bueno, piensen ustedes, ¿quién me va a tratar? Lo siento de nuevo, niña querida. No hay nada que perdonar, buena tía. Gracias, mi amor. Durante unos minutos, la mujer y la niña permanecieron en silencio. ¿Dónde vives? Antes vivía con mi abuela, pero ahora donde sea. Pobre mía, Abigail sintió el deseo de abrazar a esta sucia y desdichada niña. Sabes, con una sorprendente filosofía para tu edad, dijo la niña, probablemente me moriré pronto. Tiene razón, pensó Abigail con amargura. Los desamparados no viven mucho. La niña morirá si no la acoge nadie. Pero a mí no me importa, confesó la niña. Solo me preocupa Mateo. Mateo, no entendió Abigail. Mi cachorro. ¿Quién lo alimentará cuando yo muera? Pobre niña, pensó Abigail. Ella piensa en su cachorro en lugar de en sí misma. ¿Sabes, tía?, dijo la niña, acoge a Mateo. La niña levantó al cachorro y se lo ofreció a Abigail. La joven mujer quedó paralizada por un momento. No podía rechazar a la niña. Abigail tomó al cachorro en brazos, luego recobró el sentido y dijo de manera muy adulta: Tomaré al cachorro. Pero tú ahora vendrás a mi casa. Te lavaré y te alimentaré. Muchas gracias, tía. La niña agradecida no pensó en rechazar la oferta. Abigail sonrió, probablemente por primera vez desde la muerte de Darcy. Tomó a la niña de la mano y la llevó consigo. Mateo, que había sido puesto en el suelo, corrió alegremente tras sus nuevas dueñas. Abigail y la niña entraron en una tienda. Los vendedores y compradores miraban con desdén a la niña sucia. ¿Qué frutas te gustan más?, preguntó Abigail. ¿Sabes, tía? Ni siquiera lo sé. ¿Manzanas y mangos están bien? Sí, están bien. ¿Y qué caramelos te gustan? De chocolate. Abigail compró frutas, verduras y dulces, y no olvidó llevar comida para Mateo. Después de pagar, sacó a su nueva amiga de la tienda. Mateo corría detrás de ellas. Por cierto, ¿cómo te llamas?, preguntó Abigail a su nueva amiga. Mi tío me llamaba Catherine, y mi abuela me decía Kitty, pero en realidad no sé cómo me llamo. ¡Qué respuesta tan extraña!, pensó Abigail. Eso la detuvo de seguir interrogando. ¿Dónde está la madre de la niña? ¿El padre? Solo podía especular. Entonces, ¿cómo debo llamarte? Que sea Catherine, de acuerdo. Está bien. ¿Qué pensará John cuando lleve a Catherine?, se preocupó Abigail. Afortunadamente, era sábado y John y Mia habían salido al cine y al restaurante. Tenemos el apartamento para nosotras, se alegró Abigail. ¿Tienes esposo?, preguntó la niña en serio. Bueno, ¿cómo decirte? Más o menos. ¿Y es malo? No, para nada. Te lo presentaré. No te regañará.
En realidad, Abigail no estaba nada segura de cómo reaccionaría John. Ahora quítate la ropa, querida, vamos a bañarnos. Catherine se quitó su sucia chaqueta y el corazón de Abigail dio un vuelco. La joven mujer vio que en el cuello de la niña colgaba un medallón en forma de gota de lluvia. Un colgante como ese había usado en el cuello de Darcy. Dios, ¿y si? ¿Y si Catherine es Darcy, solo que ha perdido la memoria? Dios, ¿y si en realidad es así? Tía, ¿qué pasa?, preguntó Catherine. Te has puesto pálida. El silencioso Mateo también parecía mirar a la joven mujer con curiosidad. No, está todo bien. Abigail llevó a la niña al baño. Mientras frotaba el cuerpo de la niña con jabón, Abigail tenía cada vez menos dudas. Una mancha inusual en el cuerpo de Catherine coincidía exactamente con la marca de nacimiento de Darcy. Dios mío, no puede ser. Abigail estaba agitada. ¿Qué hago? ¿Cómo saber si es Darcy o no? Finalmente, Abigail decidió observar a la niña en silencio y luego preguntarle cuidadosamente si recordaba algo sobre su padre y madre. Lo único que sé con certeza es que no voy a dejar a esta niña en la calle. Abigail sacó a Catherine envuelta en una toalla del baño, la vistió con ropa comprada en la misma tienda que los productos. Ahora juega un poco, mientras yo preparo la sopa. Abigail le dio a Catherine los juguetes de Darcy, un elefante de goma, un erizo, un delfín. La niña jugaba con los juguetes con gran alegría. Pobre, cuando vivía en la calle no tenía juguetes, pensó Abigail. La mujer reflexionaba sobre el encuentro extraño y el colgante en el cuello de la niña. Por primera vez en mucho tiempo, el corazón de Abigail revivió con esperanza. Catherine, ven a comer. Ahora, tía. Catherine comía con gran apetito, pero con cuidado. ¡Qué buenos modales tienes!, se maravilló Abigail. Mi abuela me enseñó, se jactó la niña. Catherine, preguntó con cautela la mujer, ¿no recuerdas en absoluto a tu madre? Catherine se encogió de hombros. No. ¿Y a tu padre? No, no lo recuerdo. ¿Y a quién recuerdas? A mi tío y a mi abuela. Qué extraño, se sorprendió Abigail. Claramente necesitamos la ayuda de un psicólogo infantil. Después de que se comieron la sopa, Abigail le ofreció a la niña frutas, dulces y galletas. Catherine agradeció y comió un poco. En cambio, Matt se devoraba alegremente el húmedo alimento para perros. Luego, Abigail y Catherine jugaron a juegos de mesa hasta que la niña empezó a bostezar. Es hora de dormir, pensó Abigail y acostó a la niña en su dormitorio. Catherine cerró los ojos casi de inmediato y se quedó dormida, mientras Abigail miraba a la niña dormida y lloraba. Más tarde en la noche, llegó John un poco borracho. «Huele a sopa», dijo olfateando el aire. ¿De verdad cocinaste? ¿Y yo ya no puedo preparar sopa?, preguntó Abigail. Lo siento, no quise, tartamudeó John. En ese momento, Matt salió corriendo y ladró al hombre. Dios mío. Se agarró el corazón el hombre. ¿De dónde salió un perro en nuestra casa? Te lo explicaré, dijo Abigail. Miró fijamente a su marido y le preguntó de manera directa, querido, ¿crees que los muertos vuelven? ¿De qué estás hablando?, preguntó el marido con sospecha. Creo que Darcy está viva. Dios mío. Se agarró la cabeza John. Pensó, es hora de volver a encerrar a mi esposa, con la que no he dormido en 3 años, en una institución psiquiátrica. Matt, no hagas ruido, llamó Abigail al perrito y le echó más comida. ¿Matt te hace caso?
Se sorprendió John. Sí. Escúchame, John, hoy en la calle conocí a una niña ciega y mendiga y... Ion se tensó. Ella tiene la edad que tendría Darcy si. Entiendo, sigue. Y no recuerda a su padre ni a su madre. Abigail, entiendo que estés preocupada por nuestra hija, pero eso no significa que... Y en el cuello de la niña hay un colgante en forma de gota de lluvia. ¿Y decidiste que es Darcy? John estaba sudando. No he decidido nada, pero... Está bien. ¿Y dónde está ahora la niña? La llevé a casa, está durmiendo. John se agarró la cabeza de nuevo, le dio ganas de gritarle a su esposa. Traes a casa no solo perros callejeros, sino también niños callejeros de origen desconocido. Pero John, por naturaleza, era una persona suave. Se obligó a calmarse. Sea como sea, hoy Abigail se ve mejor que nunca desde la muerte de Darcy. Tal vez hagamos una buena acción, la niña medio ciega con su perrito se quede con nosotros unos días, y luego la llevamos a un hogar de niños. ¿De acuerdo? De acuerdo, dijo John. Tú no has decidido nada, yo tampoco he decidido nada. Supongo que has bañado y alimentado a la niña, ¿no? Está bien, pensó John, y agregó, mañana quiero conocer a la niña. Abigail sonrió. Ella está sonriendo. Se sorprendió John. ¿Quieres que te caliente la cena? Cambió de tema Abigail. No, no es necesario, ya comí con Mia, respondió John, sintiendo culpa. Ah, sí, entiendo. Buenas noches, Abigail se dirigió a su dormitorio. Ion la detuvo. Abigail, me alegra que te veas tan bien hoy. Gracias. Quizás fue la decisión correcta traer a la niña a casa. Gracias, John. La ayudaremos sin importar si es Darcy o no. Sí, estoy de acuerdo. John no quería soltar a su esposa. Por primera vez en 3 años, la miraba como a una mujer. Me voy, Abigail, dijo John, y con Matt a su lado, se encerró en su habitación y se fue a dormir. Empezaremos con la niña. Abigail dormía abrazada a Catherine y soñaba felices sueños. Por la mañana, Catherine y Abigail se despertaron al mismo tiempo. Desde la habitación de John llegaba el sonido de su ronquido. Ahora vamos al baño, te lavaremos la carita y luego te haré unos huevos revueltos, dijo Abigail acariciando a la niña. Y también te presentaré a tu tío, a tu marido, a tu papá, quería decir Abigail. John se despertó con el olor de huevos revueltos con tomates y cebollas. Oh, huele delicioso, dijo el hombre sonriendo alegremente. Siéntate a la mesa, invitó Abigail. Y conoce a Catherine. Catherine. Encantado de conocerte. Este es el tío John. Abigail hizo una mueca al decir tío, como si hubiera tragado una cuchara de jarabe. Papá, pensó la mujer. Hola, dijo el tío John alegremente. Catherine lo miró con tranquilidad. Hola, dijo John, mientras acariciaba la cabeza de la niña. Y ya nos conocemos con Matt, tu perrito. John miró a la niña y su corazón se apretó dolorosamente. Pensó, ¿y si realmente es Darcy? Se parece mucho, y me gustaría creer en un milagro. Ion tenía el día libre y decidió pasarlo con Abigail y Catherine. Vamos a jugar a juegos de mesa, propuso Abigail. Vamos, dijeron alegremente Catherine y John. Abigail notó con satisfacción que el hombre y la niña habían empezado a simpatizar. Padre e hija, pensó la mujer.
Hasta mediodía, Abigail y John entretuvieron a la niña, jugaron con Catherine a juegos de mesa, luego a la casita de muñecas, al elefante, al delfín y a la tortuga. Luego Catherine se quedó dormida. No había donde dormir afuera. Pobrecita, notó Abigail con dolor. ¿Y qué pasa con sus ojos?, preguntó John. No lo sé, puede ser una lesión. Necesitamos llevar a la niña al médico, respondió Abigail. Tienes razón. Me alegra que estés participando en la vida de Catherine, o más bien, de nuestra Darcy, suspiró John. No sé qué pensar. Abigail lo miró atentamente. ¿Ahora crees que es Darcy? No sé. ¿En qué creer?, admitió John honestamente. Prepararé el almuerzo. Abigail decidió desviar la conversación. Tengo que hacer una llamada. John, algo avergonzado, dijo y se fue a otra habitación para llamar a Mia. Mia, hola. Hola, querido. ¿Por qué no has llamado en toda la mañana?, murmuró la amante al teléfono. Aquí está pasando algo. Nos veremos en el café esta noche y lo discutiremos, ¿de acuerdo, cariño? Abigail preparó un almuerzo increíblemente delicioso: sopa, albóndigas, puré de patatas. Los tres, Abigail, John y Catherine, comieron y luego jugaron un poco. ¿Qué tal?, preguntó Abigail feliz. ¿Volvemos a jugar a un juego de mesa? Animales en el bebedero, jugad sin mí, dijo John mirando el reloj. Tengo que salir por un asunto. Abigail entendió que John iría a ver a Mia, pero no dijo nada. Una hora después, John y Mia se encontraron en el café. ¿Qué vamos a pedir?, preguntó Mia. Lo siento, tú pide lo de siempre. Yo me conformaré con un café, dijo John. ¿Por qué así?, se sorprendió Mia. Ya he comido, respondió John. Mi esposa me preparó una buena comida en casa. Parece que realmente está pasando algo fuera de lo común en tu casa. Te escucho atentamente. ¿Cómo explicártelo?, comenzó John. Mi esposa encontró a una niña en la calle, una niña, y yo. John, Mia tomó la mano de su amante. Cuéntame todo desde el principio, ¿está bien?, y John lo contó todo. ¿Y cómo te lo explico?, dijo. Permito que haya una posibilidad, aunque sea pequeña, de que Catherine realmente sea Darcy. Mia no era una mujer tonta, no recibió la historia de John con indiferencia ni se regodeó. Pensó un momento y dijo: Dios mío, John, necesitamos hacer una prueba de ADN. Entonces todo quedará claro. Sabrás si es tu hija o no. Y Abigail, puedes no decirle nada sobre los resultados de la prueba o sobre el hecho de que la realizaste, dijo Mia. Supongo que tienes razón. Entonces John regresó del café. Abigail ya estaba dormida abrazada a la niña, y Matt, satisfecho, roncaba junto a la cama. John sacó unas tijeras y, en silencio, cortó un mechón de cabello de Catherine. Al día siguiente, con el mechón de cabello en una bolsa, John fue al laboratorio. Tras pagar, acordó con el doctor. Entonces, mañana vendré a recoger los resultados de la prueba. Sí, respondió el doctor. John, ¿dónde has estado?, preguntó Abigail alegremente cuando su esposo volvió del laboratorio. ¿Jugamos con Catherine? Claro, sonrió John. Hoy no tenía ganas de ver a su amante. Mia, como si lo sintiera, no llamó. John, Abigail y Catherine jugaron hasta la tarde. Al llevar a su esposa a la habitación, John susurró a Abigail:
Mañana empezaré a buscar un médico que trate los ojos de nuestra niña. Por la mañana, después de un abundante desayuno, Abigail preparó nuevamente los huevos revueltos con cebolla y tomates que tanto le gustaban a John. El hombre se dirigió al laboratorio. El doctor lo recibió con una gran sonrisa. John, felicitaciones. El mechón de cabello tiene un 99% de probabilidad de pertenecer a tu hija. ¿Qué has dicho?, exclamó John. El mechón de cabello pertenece a tu hija, repitió el médico, casi silabeando. Gracias. Gracias, doctor. John sacudió con ambas manos la mano arrugada del viejo médico. John se apresuró a regresar a casa. Querida, llamó John a su esposa. Abigail en ese momento estaba jugando con muñecas con Catherine. Catherine, haz algo mientras, dijo John a la niña, juega en otra habitación, los adultos necesitamos hablar. Catherine tomó a Matt y se escondió en el dormitorio. Abigail, mirando a su marido con ojos sorprendidos, preguntó: ¿Ha pasado algo, John? Quiero saber todo sobre esta niña. ¿Qué quieres saber? La encontré en la calle. Eso ya lo entendí. Dime, ¿la niña no recuerda cómo vivía antes? No recuerda, ni a sus padres. Abigail respondió tristemente. Es amnesia causada por un trauma en el accidente. ¿Amnesia?, murmuró John. Los problemas de visión también pueden explicarse por un trauma. ¿Qué has dicho?, preguntó Abigail. John tomó las manos de su esposa. Debo decirte, frente a nosotros está nuestra hija Darcy. Lo sospechaba, susurró la mujer. ¿Lo sospechabas? Yo llevé el cabello de la niña al laboratorio, donde hicieron la prueba de ADN. Con un 99% de certeza, esta es es decir, nuestra hija. Abigail se echó a llorar. Bueno, susurró John, mirando el cabello de su esposa. ¿Qué pasa? ¿Por qué llora, tía?, preguntó Catherine al salir del dormitorio. Nada, está todo bien, mi pequeña. Abigail abrazó a la niña. Ya vuelvo. Ion se fue a otra habitación para consultar por teléfono con Mia. Hola, contestó rápidamente la amante. No vas a creer lo que te voy a decir, exhaló John. La prueba de ADN resultó positiva. ¿En serio? Mia no lo creyó de inmediato. Se puede repetir la prueba, pero no tengo dudas. La prueba se realizó en el mejor laboratorio. El colgante en forma de gota de lluvia, los rasgos faciales de la niña. Todo encaja, tenemos a Darcy, pero ella no recuerda nada del accidente, dedujo Mia. Ella no recuerda nada, excepto a un tío y a una abuela que aparentemente la acogieron en los últimos 3 años. Creo que es amnesia. Sí, tienes razón, pensó Mia. ¿Puedo ver a la niña? Ven ahora mismo. Y también creo que Catherine, es decir, ella, debería ir al hospital, dijo Mia. John colgó el teléfono y volvió a Abigail, quien abrazaba a la niña. ¿Te importa?, preguntó John con vergüenza. Si Mia llega ahora. ¿Qué pasa?, preguntó Abigail. ¿Se atasca la conversación? Catherine, ¿es Mia una tía mala? No, para nada, susurró Abigail. Mia es una buena tía y mi amiga. Que venga. Creo que estoy de acuerdo contigo, suspiró John. Lo que Darcy, Catherine, necesita es ir al hospital lo antes posible. 1 hora después, Mia llegó. Trajo a Catherine un tigre de peluche. Gracias,
agradeció la niña con bastante reserva. Miraba a la amante de John con desconfianza. Mia, John y Abigail, dejando a Matt, que estaba ladrando descontento, se llevaron a Catherine y tomaron un taxi al hospital. Fueron recibidos por la doctora Mally, una conocida de Abigail y John. Al ver a la niña, la mujer se emocionó hasta las lágrimas. Solo miro a Darcy. La niña, en ese momento, estaba jugando con cocodrilos de peluche que llenaban la oficina y no escuchó las palabras de la doctora. «Esta es Darcy», exclamó John. «La prueba de ADN lo confirma». Mientras Abigail y Mia distraían a la niña, John le contó a Mally toda la historia, desde el principio. «¡Qué cosas tan maravillosas!», se sorprendió la mujer. Se puso seria y empezó a pensar como especialista. «Traigan a la niña, la examinaré». Mally examinó a la niña detalladamente con varios aparatos. La revisión tomó mucho tiempo. «Así que, puedo decir», concluyó la doctora. «Darcy tiene una lesión cerebral antigua, lo que explica la pérdida parcial de visión y los problemas de memoria». «¿Qué sugieres?», preguntó John. «Propongo una operación. Restauraremos la visión de la niña». «¿Y en cuanto a la memoria?», preguntó John, preocupado. Mally reflexionó. «Hay un método. Podemos someter a la niña a hipnosis. Hay una posibilidad de que recuerde todo. Vengan mañana a la clínica». «Gracias, Mally», dijo John. «Muchas gracias». Se acercó Mia. «Creo que me voy». «Espera». «Nosotros también vamos», detuvo John. «No, yo me voy ahora. Tengo asuntos que atender». «Ustedes vuelvan a casa», se apresuró Mia a irse. John se encogió de hombros. No lamentó que su amante se hubiera ido apresuradamente. Ahora no le importaba. Al día siguiente, la niña fue ingresada en la clínica y se preparó para la operación. Abigail insistió. «Estaré con Darcy todo el tiempo». John y Abigail ya se referían a la niña como Darcy entre ellos, aunque a ella le sorprendía. Durante varios días la prepararon para la operación. El día señalado se realizó la cirugía. Los riesgos eran enormes. En el peor de los casos, podría no salir bien, pero Mally y sus asistentes hicieron un excelente trabajo. Entonces, al quitarse el vendaje blanco, Darcy vio maravillosamente. El sol volvió a brillar y aplaudió con alegría. Abigail lloraba y John se secaba las lágrimas. Mia no estuvo en la clínica, pero llamó a Abigail y dijo: «Te felicito de corazón. Que todo vaya bien para tu hija». «Gracias, Mia». Abigail no guardó rencor hacia la amante de su marido. Después de un par de semanas, Darcy fue dada de alta de la clínica. «¿Sabes, Abigail?», dijo Darcy. «No me importa que me llamen Darcy en lugar de Catherine. Siento que en realidad me llamaban así alguna vez». Abigail se emocionó. ¿Acaso nuestra hija está empezando a recordar todo? La familia fue al mar durante una semana. Darcy disfrutó jugando en las olas. Abigail le enseñó a nadar. Se produjo un momento de aclaración entre John y Abigail. «John, querida, quiero estar contigo de nuevo». Abigail levantó sus grandes ojos profundos hacia su esposo. «John, ¿qué pasa con Mia? Voy a romper con ella. Solo te amo a ti». «Está bien, yo tampoco he dejado de amarte y entendía que, cuando me hundí en mí misma, necesitabas distraerte para no volverte loco». De vuelta del mar, los esposos con su hija se dirigieron a la clínica.
cómo has bronceado, mi niña. Saludó Mally a Darcy. Ahora hablarás con Alex. Alex era un conocido especialista en hipnosis. Puso a la niña en trance. ¿Ella duerme tranquilamente?, preguntó Abigail, apretando la mano de John. Está en un estado especial, explicó Alex. Llámalo trance. Ahora los recuerdos de la niña están volviendo a su mente. Luego, Alex contó la historia. El avión se estrelló. La pequeña Darcy sobrevivió. La niña rodó por un barranco. No se sabe cómo, los rescatistas no la encontraron. Tenía la cabeza dañada y su visión casi se había perdido. Darcy permaneció inconsciente durante 2 días y luego salió del barranco y vagó por el bosque. Parecía que fuerzas superiores guiaban a la niña, ya que de otro modo no se podría explicar que no se convirtiera en presa de los animales salvajes. Después de muchos días, llegó a la casa de una anciana guardabosques. Vaya, una niña en medio del bosque, ¿quién eres?, se sorprendió el guardabosques. No lo sé, respondió la niña. ¿Y qué debo hacer contigo?, se rascó la cabeza el anciano pensativo. El anciano se llevó a Darcy a la aldea más cercana, donde tenía familiares. Encontré a la niña. Es un niño del bosque, explicó a los otros aldeanos. Viejo, encontraste este milagro del bosque. Tú te encargarás de ella. Pues que así sea, se encogió de hombros el guardabosques. Desde entonces, Darcy, a quien comenzaron a llamar por otro nombre, vivió en la cabaña del guardabosques o con conocidos de la aldea. La niña era bien tratada en general, pero se le daba poco cuidado, solo comida y bebida. Sin embargo, no se la llevó a un médico. Aceptando que la niña era semiciega, el guardabosques y Darcy la llamaban tía. Finalmente, el guardabosques decidió que la niña no debía quedarse en la selva y la llevó a la ciudad con su hermana, la anciana. Él regresó a la taiga y pronto murió trágicamente en un tiroteo con cazadores furtivos. La abuela, aunque vieja, era una mujer con buen juicio e inteligente. Fue la primera en notar el colgante en el cuello de la niña. ¿De dónde sacaste este colgante, Catherine? No lo sé, abuela. Cuídalo y nunca te lo quites. Puede que algún día te sirva de mucho. La abuela llevó a Darcy a una clínica para que la viera un oculista. Pero este se encogió de hombros. No puedo hacer nada por la visión de tu nieta. Solo puedo recetarle gafas. Bueno, murmuró la anciana con enojo. Se puede vivir con unas grandes gafas. La abuela cuidó de Darcy, salía con ella y le leía libros. Un día, la abuela preguntó: ¿qué te gustaría más en el mundo? Un perrito. Saltó de alegría la pequeña Darcy. Lo que más en el mundo quisiera es un perrito. Está bien, un perrito entonces, dijo la abuela, y en la casa apareció Matt. La abuela se esforzó en enseñar a Darcy a ser independiente. Tienes los ojos enfermos, pero eso no es motivo para rendirse. Debes vivir una vida plena de todas formas. Lo lograré, abuela, respondió Darcy. Gracias a la buena anciana, Darcy creció siendo una niña alegre y llena de vida. Pero no podía recordar el accidente del avión ni los eventos anteriores. Todo iba bien hasta que la abuela murió. Los codiciosos parientes tomaron el apartamento y echaron a Darcy a la calle. Matt la siguió. Darcy lloraba. Creyó que, si el guardabosques y la abuela habían muerto, ella también debía morir pronto. Muchas cosas lo confirmaban. La vida en la calle no era dulce. Cada día, la pequeña Darcy se sentía peor.
Se alimentaba de restos que encontraba en los contenedores de basura. Y entonces ocurrió el encuentro mágico con la tía que acogió a la pequeña Catherine. Mamá, mamá, lo recuerdo todo, exclamó Darcy al salir del trance. Abigail se llenó de lágrimas y abrazó a la niña. Darcy recordó aproximadamente su infancia temprana, el accidente del avión, el tío, el guardabosques, la abuela. Pasaron unas semanas más en las que ella recibió rehabilitación psicológica en la clínica bajo la supervisión de Alex. Abigail visitaba a su hija todos los días. John dejó su trabajo y completamente tuvo. Mía, perdóname. John, probablemente piensas que me he aprovechado de ti. No, no pienso eso. Tal vez yo me aproveché de ti. Entiende, me fue muy difícil ver a Abigail cuando estaba así. Entiendo, te entiendo, Mía, y te dejo ir. ¿No estás enojado conmigo? No, y tú no te enojes conmigo. Darcy se recuperaba rápidamente. Pronto la niña fue dada de alta de la clínica y la alegría de John y Abigail no tenía límites. Pero parecía que el más feliz era el travieso Matthew, quien lamía a su pequeña dueña de pies a cabeza. No se puede ni contar cuántos regalos le dieron los padres a Darcy para el día de su regreso de la clínica, juguetes, dulces, fuegos artificiales. Pero a Darcy le gustaron más los libros. Resultó que la abuela había enseñado a su pupila a leer. Desde entonces, John, Abigail y Darcy organizaban noches de lectura en familia, leyendo en voz alta cuentos y historias amables. Y al año, Darcy comenzó la escuela. En la escuela, la niña tuvo grandes éxitos. Los maestros destacaron su inteligencia excepcional y su ingenio en materias técnicas y humanísticas. Darcy iba bien en la escuela, pero se lamentaba de no poder pasar mucho tiempo con su Matthew, que de pequeño cachorrito se había convertido en un hermoso perro. Al llegar de la escuela, Darcy se entretenía encantada con Matthew. Un día, para el cumpleaños de Darcy, John y Abigail le preguntaron a su hija: ¿qué te gustaría más en el mundo? Darcy pensó y respondió: desde que os he encontrado de nuevo, parece que no quiero nada más. Tengo a Matthew, a vosotros. Eso es suficiente para mí. Pero aún así, pensándolo bien, insistió Abigail. Entonces lo que más quiero es un hermanito o una hermanita, dijo Darcy. John y Abigail se miraron de manera traviesa. Su relación ya estaba bien establecida, pero aún era pronto para cumplir el deseo de su hija. No sé, respondió Abigail. Papá y yo lo discutiremos detalladamente y tomaremos una decisión. Está bien, dijo Darcy, queridos mamá y papá, esperaré. Un año después, Abigail dio a luz a un niño al que llamaron Alex. Darcy se entretenía con su pequeño hermanito como si fuera una muñeca. Con motivo del nacimiento del hijo, en la casa de John y Abigail se reunió una gran compañía. La abuela de Abigail llegó en avión, fueron invitados Mally y Alex, a quienes Darcy debía la recuperación de su salud. Pero la invitada más inesperada fue Mía. Ella llegó en avión desde Alemania. Mientras Darcy y Abigail deshacían los regalos, John salió a fumar al balcón. Pronto se le unió Mía. Hola, dijo ella al examante, sonriendo de manera conspiradora. Hola. Bueno, veo que estás feliz. Sí, respondió Mía seriamente, estoy realmente feliz. He recuperado a mi hija y a mi esposa. He tenido un hijo. Te felicito, dijo John. Gracias. ¿Y cómo te va a ti? Oh, estoy trabajando en Alemania en un gran proyecto. Mi colega Félix,
que estudiamos juntos alguna vez, tiene una inclinación hacia mí. Y sabes, estoy dispuesta a aceptar sus avances. Ah, ¿entonces también puedo felicitarte? Sí, puedes felicitarme de corazón. Y lo que hubo entre nosotros debe ser olvidado. Mi Félix es muy celoso. Sabes, lo entiendo, dijo Joan y sonrió. Regresaron con los invitados. Ion tomó a su hijo en brazos, y Darcy mostraba alegremente a su mamá y a Mia sus dibujos. Mally miraba a los padres felices y sonreía. Se volvió hacia Alex y dijo: «Sabes, colega, creo que yo sí creo en los milagros. Una historia asombrosa, quien la escuche no lo creerá». Alex también sonrió y acarició sus canosos bigotes. «Así es», dijo él. «Milagros, solo milagros».